Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá ya estamos comenzando con la reunión y la transmisión, así que vamos a ir orando. Padre, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A vos, Señor, por estar así en medio nuestro, guiándonos por medio de ese Espíritu que derramaste en nosotros, de parte de Dios nuestro Padre. Gracias por esta sabiduría que está en vos y por poder aprender de vos, a ser más manso y humilde de corazón, para poder glorificar a nuestro Padre como lo haces vos siempre, y lo hiciste y lo seguirás haciendo eternamente. Te agradecemos por este compartir que vamos a tener, que sea evidentemente para la honra y la gloria de nuestro Padre, la tuya, y la edificación de todos los que van a escuchar y de tu iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir tocando un poquito sobre las características del Evangelio de Cristo. Las características del Evangelio de Cristo. Así que vamos a dar comienzo con unos versículos en el libro de Filipenses, capítulo 1, para que poco a poco nos adentremos un poco más sobre este tema. Esta segunda parte sería... Ustedes saben que a veces me pregunto, ¿no? Porque somos reiterativos en ciertas cosas, pero vemos en la palabra, en libro tras libro, capítulo tras capítulo, cómo de una, de otra manera Dios nos manda, por medio del Señor Jesucristo, a cómo debemos creer. Y no se cansa, y más. Hay veces que leemos y releemos versículos durante años y años y pensamos que aprendimos todo sobre el versículo ese y de repente en algún momento en nuestras vidas algo más nos enseña ese versículo. Y ahí uno entiende por qué Dios es tan reiterativo con estas cosas. Porque nuestra vida circula en torno a esto. Fíjense lo que dice el versículo 27. ¿Filipenses? 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Vieron? Que siempre está hablando de la conducta, del comportamiento cristiano. Yo les desafío a leer capítulo tras capítulo de las 7 epístolas, por ejemplo, y ustedes van a ver cómo Dios por medio de Jesucristo hace hincapié en esto que es el comportamiento, la conducta, la manera de vivir cristiana. No tanto el conocimiento. Nosotros hoy vamos a ver sobre cómo es el tema del conocimiento, cómo se aprende. Obviamente que se aprende estudiando la palabra, sí, no, yo no digo que no, pero el entendimiento de las Escrituras ocurre por otro camino y tiene que ver con este comportamiento. Mire, para que sea que vaya a veros o esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Vieron? Hay un combate espiritual que uno está en esta batalla, ¿no? Y ese combate se libra entre el espíritu y la carne. ¿Viste? El mayor combate que vos tenés es en el espíritu y la carne. ¿Viste? Estos están en total oposición. La carne tiene que ver y es manejada por las tentaciones que promueve el diablo. ¿Viste?
por la concupiscencia, el deseo, ¿viste? Proviene el pecado ahí, el desenfreno total. Y el espíritu tiene que ver con lo que promueve Jesucristo por medio de el Evangelio, en ese espíritu, ¿no? Así que ahí está nuestro combate. Y dice, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es algo tremendo, porque nosotros ya estamos, los cristianos, estamos cansados de buscar algo que proviene de otra fuente que no sea Dios. Nos hemos metido en esa fuente mucho tiempo en nuestras vidas y bueno, no hemos sido satisfechos. Hemos sido engañados, hemos sido más desilusionados, manipulados, estafados. Y bueno, si realmente en el fondo de tu corazón estás buscando algo sinceramente verdadero, que no hay engaño, que no hay mentira, y que va a haber un provecho en esta vida y en la venidera, Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Es el único que está volviendo. Así que este es nuestro tema. Nosotros hoy vamos a ver características de este comportamiento. Vamos a pasar a 2 de Pedro, capítulo 1. Simplemente para darles contexto a esto, vamos a leer los dos primeros versículos referentes a este tema que vamos a tocar, para a partir del tercer versículo que vamos a leer, vamos a adentrarnos en esto, porque esto es algo que reiterativamente en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes van a ver este patrón. Vamos a comenzar para darle contexto en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ese como creo que está agregado. En realidad el versículo dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto es lo que los esperan, lo que espera aquellas personas que vuelcan su vida a Jesucristo. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y acabo de ver los dos puntos, ¿no? Preciosas y grandísimas promesas por medio de Cristo, y la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo del ser humano. El deseo, viste, por apuntalar su vida en la arena de este mundo y no en Jesucristo, por a causa de las tentaciones. A causa de esto ocurre la corrupción que hay en el mundo. ¿De quieren saber por qué hay corrupción en el mundo? Bueno, acá está. A causa de la concupiscencia y de no obedecer a Dios. Vosotros, dice, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son características que ustedes van a ver continuamente y reiterativamente que Dios demanda de aquel que viene a querer creer.
Fíjese, la virtud tiene que ver con la conducta, con la honradez, con la manera de vivir. Y yo quiero que usted noten el orden de esto, porque después de la virtud viene el conocimiento. Este conocimiento que habla las escrituras es la palabra griega ginosko. Es un conocimiento que se logra por experiencia, por vivencia, por la manera de vivir. No es un conocimiento meramente espiritual. ¿Qué ocurre? Como muchos de nosotros, vos vas a leer las escrituras durante mucho tiempo y va a haber parte que tal vez no vas a entender, pero a medida que te conduzcas cristianamente, el entendimiento por obediencia se va a esclarecer. ¿Entiendes? Ahí vos vas a añadir conocimiento por experiencia. Es lo que adquiere una persona, por ejemplo, que comienza una tarea laboral. En su principio es inexperto en cómo hacerla, mira, tiene cuidado, tal vez se equivoca, ¿no? Pero a medida que transcurre y persevera con esta virtud de conducirse, de su comportamiento honrado o cristiano, o como Cristo, como quien dice, adquiere ese conocimiento, ese ginosko, esa experiencia. Y esa experiencia a uno tiene que añadir el dominio propio. El dominio propio es controlarse ante la ansiedad de la situación que demanda aplicar ese conocimiento. Vos tenés que aprender a controlarte, ¿viste? A resistir ahí, dominio propio, templanza, ¿no? Eso es lo que se quiere. El fruto del espíritu del que habla la palabra se manifiesta por la fe en acción, por obediencia a Cristo. Porque uno se convence de esto y comienza a luchar contra su carne, ese combate que tenemos en el Evangelio, ¿no? Y ahí comienza a manifestarse ese dominio propio, esa templanza, ¿no? Y también ocurre la paciencia, porque va todo de la mano, ¿no? Esa resistencia de poder tener ese aguante en ese dominio propio. Sí, porque yo puedo tener dominio propio de 10 minutos, 5 minutos, no. Ahí entran de la mano la paciencia. Y esto te hace adquirir este conocimiento, esta virtud, esta experiencia cristiana para bien del cuerpo y de todo lo que los rodea, ¿no? Y a la paciencia, obviamente, como le añadí piedad. La piedad tiene que ver, obviamente, que con la piedad, porque imagínate vos que yo no vivo solo en este mundo. Siempre que tengo que hacer algo, ¿no? Con respecto a moverme en base a ser cristiano, como conducta cristiana, hay mucha gente que me rodea, ¿no? Entonces yo tengo que tener piedad, ¿viste? Porque yo en un momento fui, y no digo que lo soy ahora, sigo siendo medio cabeza dura en ciertas cosas. Y el Señor me ha tenido paciencia, ha tenido piedad sobre mi vida, ha tenido misericordia. Pero ahí yo recuerdo al Señor, esto tiene que ver con una relación con el Señor, ¿no? De crecer en esa relación, de estar orando, de estar dándome cuenta de que tal vez lo que a mí ya se me hace fácil, a Él se le hace un poco más difícil. Y recordar que tal vez yo en el momento que él estaba, en ese momento para mí era más difícil. Y a mí el Señor me ayudó.
y otra gente me ayudó y me amó. Entonces yo aprendo a charlar con el Señor y no a charlar con mi carne, ¿viste? Porque viste que nosotros cuando nos enojamos charlamos con nuestra carne. Pero otra vez, pero que este no entiende, chaval mío, ¿viste? Porque hay un sinfín que están involucrados en eso que vos estás transmitiendo. Cuando vos estás testificando a Cristo, hay mucha gente que está a tu alrededor y uno testifica ¿de qué manera? Hablando y viviendo. Y cuando estás viviendo, ahí es cuando vos utilizás esta piedad, ¿no? Afecto fraternal, obviamente, para los hermanos tiene que haber un afecto fraternal, ¿no? Sí. Y al afecto fraternal, el motor de todo, el amor. Tiene que ser el motor de mi fe. Tengo que añadir amor. Porque si yo tuviera toda la fe, entendiese todos los misterios, de tal manera que yo trasladase, no tengo amor, nada me sirve, hermano. No sirve para nada entender toda la Biblia y no tener amor para con el amor es para dar. Cuando vos hablas de amor, vos estás hablando de dar, de manifestar, ¿no? De extender la mano. De eso se trata nuestro evangelio. Cristo dio su vida por nosotros. Fíjense, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. Viste que no queremos poner ocioso, ¿viste? Pero si esto abunda, no nos va a dejar estar ociosos. Vamos a querer hacer cosas juntos, ¿viste? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Viste? Siempre va a haber un provecho en esto. Aunque sea reiterativo. Fíjate vos. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Viste? Uno tiene la vista corta cuando esto no abunda en nuestras vidas. Y no hay peor cosa en el ciego que aquel que no quiera ver, algo así el refrán, ¿cómo dice? No hay peor ciego que aquel que no quiera ver, ¿viste? Y en eso no tenemos que caer nosotros, ¿no? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos golpes nos hemos pegado, hermano? Y duele caerse, duele golpearse. Nosotros tenemos que aprender ya a estar en esto para no caernos más, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo esto. Y esto decía Pedro, ¿no? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto, como dicen los grandes oradores, ¿no? Damas y caballeros, que estamos hablando, es la verdad presente del Evangelio de Cristo. Esto es la verdad presente. Sin estas cosas nosotros estamos ciegos. Esto es algo tremendo. Así que estas son características supremas o básicas o directamente de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que testifica a Cristo. Miren, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, hablaba de estas cosas. Vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 23. Lamentablemente,
quiero decirle que muchos de nosotros que testificamos estas cosas, como antes, no todos, no digo todos, pero el Señor veía una total hipocresía en muchos de aquellos que predicaban estas cosas y no hacían estas cosas, ¿no? Porque yo no debería hablar si básicamente no tengo un ejemplo de estas cosas en mi vida. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, muchos obvian y obviamos estas cosas. Ser ejemplo es lo primordial acá. Vivir lo más posible como Cristo, en este sentido de que venimos compartiendo estas características del Evangelio, de Él, ¿no? Porque Dios instauró en Él este Evangelio desde siempre, es lo fundamental, ¿no? Por eso siempre está el hecho de la mira está en los que predican el Evangelio. Claro. Porque debería mostrar algo de estas líneas del Evangelio en sus propias vidas, ¿no? Y con respecto a esto, el Señor le decía, por ejemplo, acá en el versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estos eran los líderes religiosos de aquella época. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Uno tiene que aprender a diferenciar que cuando es la palabra de Dios, sea quien sea el que te habla, ¿viste? Es la palabra de Dios. Mas no hagáis, dice, conforme a sus obras, porque dicen lo que no hacen. Vieron que esto es algo tremendo, porque se notaba y se nota quién hace y quién no hace, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ver el contraste de las características de Cristo, del Evangelio, de las características de Cristo, es poder entender un poco mejor este Evangelio. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Este es el punto fundamental donde uno aprende a diferenciar el verdadero evangelio de Cristo de el pseudo evangelio, ¿no? Porque ver las características verdaderas y las características fingidas te va a hacer notar, me va a hacer notar a mí de cómo cuidar mi corazón. Y eso es lo que Dios insiste para nuestras vidas, ¿no? Miren en Lucas 11. Acá un poquito, el Señor es un poquito más fuerte. Lucas 11. Versículo 37. Vamos a leer para darle contexto a esto, ¿no? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, ¿no? Un líder religioso de ellos le roga al Señor. Y entrando,
Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Estas eran tradiciones de ellos, ¿no? Pero a causa de las tradiciones, muchas veces ellos rompieron los mandamientos de Dios. Evidentemente acá nuestro Señor le está mostrando y le va a enseñar algo, ¿no? Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis todo afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Le dice. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, que dice, y el amor de Dios. Esto es muy común en la así llamada cristiandad. Son muy estrictos muchas cosas y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas que sois, como sepulcros que se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, acá apareció un intérprete, ¿no? Le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y acá le dice, y le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Y esto es algo muy importante, hermano, porque si interpretamos la ley de la palabra de Dios, que se refirió siempre a nuestro Señor Jesucristo, Él dice, llevad mi yugo, porque venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré ir, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermano, ligera. Cuando vos le cargás al cristiano, bueno, ahí no está hablando de Jesucristo. No está hablando de Jesucristo. Y generalmente la gente que interpreta la palabra de Dios suele hacer este tipo de cosas, ¿viste? Te carga a veces, sin darse cuenta, a veces, con doble intención, pero la carga de Jesucristo es ligera. Es más, aliviana tu misma carga. Te libera totalmente. Pero vos tenés que simplemente aprender a añadir a tu fe virtud, esa conducta cristiana. Y esa conducta cristiana te va a traer ese conocimiento por experiencia. Vos vas a aprender a cómo moverte en Cristo, o cómo moverte como Cristo, para agradar a Dios. Y a ese conocimiento vos automáticamente le vas a meter el dominio propio, la paciencia, ¿viste? La piedad. Todo esto es algo que se enlaza en automático cuando activa el espíritu, la obediencia en el espíritu, ¿no? Amor fraternal y el amor, ¿viste? Vos vas a hacer ese clic, como quien dice, cuando prendés la luz, vas a encender el espíritu en tu vida. Pero no te olvides de esto, ¿viste? Porque esto es algo que nosotros continuamente tenemos que recordarnos. Por eso que Dios es tan reiterativo en toda su palabra. Con respecto a esto, nosotros vamos a volver a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos,
acerca de Saúl, Sí. cómo se habían escondido ellos y salió Jonathan con su paje de armas. Bueno, ahora nosotros vamos a entender un poquito más acerca de este desenlace, porque ellos tuvieron estas características y Lo aplicaron. la perdieron. Pero Jonathan, ¿por qué salió sin que su padre se diera cuenta que él había salido? Porque es como si fuera que el hijo desobedeció al padre, ¿no? Bueno, hoy nosotros vamos a entender la razón de todo esto, enlazando este tema de las características del Evangelio de Cristo, porque estas características, si bien en aquella época tenían impresiones físicas y de guerra, el principio era igual. Vos tenías que añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vos tenías que, porque es lo que hace que ¡pum! Dispare el poder de Dios que está en ese espíritu en nosotros. ¿eh? Así que vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 1, nuevamente. No, 1 Samuel capítulo 13, nuevamente, perdón. Y este es un capítulo anterior, nosotros habíamos leído lo de Jonathan, que está en el capítulo 14. Y hoy vamos a entender un poquito más acerca de este momento que ocurrió en la vida de los israelitas y cómo ellos vivieron esta experiencia, ¿no? Creyéndole a Dios, principalmente Jonathan y su paje de armas, ¿no? Ahí vamos a entender por qué Jonathan y su paje de armas vivió así, ¿no? Y dice en el versículo 1, dice, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonathan atacó la guarnición de los filisteos, que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta en todo el país, por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bueno, ¿por qué atacaban, no? La tierra prometida estaba invadida por los filisteos, ¿entendés? Ellos estaban recuperando sus tierras, como quien dice. Era una onda como acá Argentina con el tema de las Malvinas. Son argentinas, pero están ahí los ingleses. Así que Saúl sale, porque eso era la promesa de Dios, con Jonathan, y ataca, ¿viste? Bueno, está todo bien hasta ahí, ¿no? Los ladrones acá eran los filisteos, ¿no? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, dice, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, una onda Inglaterra-Argentina en su momento, ¿viste? Que tienen, ¿viste? Más aviones y barcos de guerra que habitantes, parece. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migna, al oriente de Bet-Aven. Viste que en Migna también habíamos leído que estaba Saúl, pero del otro lado nomás. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿no? ¿Qué dice? Se escondieron. Nunca que oraron, ¿no? Se olvidaron ahí de, ¿viste?
se escondieron en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, mandaron pata, como decimos los argentinos, a la tierra de Gat y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgad, y todo el pueblo iba tras él, fortalecido, temblando, dice, temblando. Estaban, claro, cuando vos te guías por la carne en estas cosas, sea la situación que vos vas a enfrentar, bueno, vos vas a temblar, ¿viste? Porque te vas a querer hacer el espiritual o el cristiano y te va a salir, ¿viste? Mal el asunto. Tenés que aprender a ser cristiano, ¿viste? Añadir a vuestra fe esa conducta cristiana. Esa conducta te va a traer ese conocimiento. Ese conocimiento es la experiencia de saber de que Dios no te va a desamparar. El Señor no te va a dejar. Y que en el Señor está la victoria. ¿Viste? Pero hay que mantenerse en eso. Por eso te habla del dominio propio, de la paciencia, ¿viste? Ahí es cuando uno tiene el aguante, ¿no? Pero evidentemente esto hará algo. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que le había dicho, que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Resulta que Samuel le había dicho que espere 7 días, porque esto iba a ocurrir, y que ahí vaya a Gilgal, y Samuel iba a descender con él para sacrificar holocausto, y Samuel le iba a decir lo que él tenía que hacer. Entonces Dios iba a bendecir eso. Pero ¿qué pasó? Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traerme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto sin esperarle a Samuel. Ofreció directamente. Desesperado, ¿viste? Porque todos estaban yendo y se quedaron solos. Semejante ejército tienen los filisteos, me están dejando solo, ¿viste? Ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migna y yo me estaba quedando solo, sin un ejército. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Tuvo miedo, ¿viste? Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, dice. ¿Viste? Por miedo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Viste? Lo que es no saber, ¿viste? Tener ese dominio propio, esa paciencia, ¿viste? Esa templanza y ese conocimiento, ¿viste? Porque si vos pones a hornear una torta y te dice que tenés que esperar 15 minutos de horno en 200 grados, eso es lo que tenés que esperar para que salga bien, ¿no es cierto? Claro. Porque si sacás antes o sacás después, ¿viste? Locamente hemos actuado, ¿viste? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mirá lo que se perdió Saúl ahí, por no haber añadido virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Ahí es cuando vos tenés que largarte a orar, hermano. ¿Viste? Ahí es cuando tenés que tener esa relación con el Señor, ¿no?
En ese momento difícil que todos tenemos en la vida, es cuando estas características son aplicables. Mas ahora tu reino no será duradero, dice, lamentablemente. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este es está hablando, si bien hay una revelación más profunda, ¿no? Refiriéndose al Mesías, pero acá está hablando de David, ¿no? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea partícipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A veces uno se pierde esas preciosas y grandísimas promesas de las cuales somos partícipes, ¿viste? Por no, ¿viste? Obedecer en esta fe, por no añadir esa conducta cristiana. ¿No sabés qué hacer? Seguí comportándote como cristiano. Seguí haciendo. Eso te va a traer esa experiencia, ese conocimiento. ¿Viste? Seguí con ese dominio propio. ¿Viste? Seguí en esa paciencia. Seguí en esa piedad. ¿Viste? Orando. Acordándote. No seamos de vista corta como acá, como Saúl. Por esto Jonathan, ¿viste? Le dijo a su paje de armas, ven, pasemos. Salió, Jonathan sabía de este mandamiento, ¿entendés? Y sabía que hubo, a causa de esto, ¿sabes lo que pasó? Miren, vamos a leer la historia, miren. Dice, y levantándose Samuel subió a Gilgad, a Galaad de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Galaad de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migna. Y salieron, miren lo que pasa, ¿no? Esto no tendría que haber ocurrido. Merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, miren. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces que ellos mataron todo. Esto no tenía que haber ocurrido, ¿viste? Imagínate vos. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar, cada uno la reja de su arado, su azada, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin. Encima le tenían que pagar, ¿viste? Le estaban desvalijando, ¿viste? Por las rejas del arado y por los asadores y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migna. Fíjense, todo esto ocurrió, ¿cómo no van a estar escondidos, con miedo, temblando, ¿viste? Porque Saúl, ¿viste? No supo mantenerse en esta línea de la fe. Estas cosas son, ¿no? Para mí, educativas para el andar cristiano, ¿no? Me educan a mí, principalmente, porque uno a veces tiene esa ansiedad, por eso la palabra te dice, por nada estéis afanoso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿viste? No afanéis por el día de mañana, ¿viste? Hablábamos acá con la hermana, justamente, una situación que estaba viviendo y se mantuvo y Dios llegó justo antes de que se arme el caos, ¿viste?
Tal vez si ella actuaba de otra manera, que va a pasar a lo de Saúl. Como muchas veces nos pasó a muchos, ¿no? Porque uno aprende a veces. Y bueno, pero cuando uno aprende a guiarse en el Espíritu, guiarse por la palabra y guiarse con el cuerpo de Cristo, entonces uno aprende a tener la respuesta de Dios en Cristo en nosotros. La victoria está dada. Y bueno, gracias a Dios acá salió Jonathan con su paje de arma, ¿no? Y Israel fue librado de esto. Así también nosotros necesitamos a Jonathan, ¿viste? Necesitamos obedecer al Señor Jesucristo. Hoy es una necesidad vivir como Cristo. Nadie más vive así, ¿eh? Cuidado con estas cosas, porque la honradez, el respeto, el trabajo, la verdad, son cosas que se están perdiendo y a pasos acelerados. Así que tenemos que nosotros mantenernos en Cristo. Esa es nuestra tarea. Esto quería compartir acerca un poquito de esta segunda parte de las características del Evangelio de Cristo, que veamos cuáles son, que veamos el contraste de esto, lo que no hay que hacer, porque a veces Dios te dice, no matarás, no dirás falso testimonio, te dice lo que no tenés que hacer para que vos aprendas a ver lo que tenés que hacer, ¿viste? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no, eso no, ¿viste? Entonces ahí uno sabe que, ese no, que, y todo lo contrario, ¿viste? Todo lo contrario a eso. Así que bueno, espero les sirva y sea de provecho. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este compartir, que es útil para nuestras vidas y para todos aquellos que vienen a creer en nuestro Señor. A vos, Señor, por seguir guiándonos en esta tarea de poder vivir como vos y de poder ser un poquito más un reflejo tuyo, un testimonio tuyo hacia aquellos que quieren encontrarte y puedan también como nosotros aprovecharte, porque para eso está, Señor, para que te aprovechemos, porque en vos está todo el poder de nuestro Padre, toda la liberación, toda la victoria, toda la sanidad y todo lo que jamás cualquier hombre pueda llegar a desear y tener. Así que te agradecemos esto en tu nombre, Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro bendito Padre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Hola, Mary.